El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa, con el compromiso de llevarles siempre temas novedosos, temas de impacto para nuestra sociedad y con alta conciencia social. En esta oportunidad haremos un repaso sobre la vida del poeta Roque Dalton, su historia, su trascendencia, su formación académica, su legado al país. Y para ello me acompaña su hijo, Juan José Dalton, periodista e hijo del poeta Roque Dalton, a quien agradezco la confianza y la deferencia de poder aceptar esta invitación para hablar de la vida y la trayectoria de su padre, el poeta Roque Dalton. Juan José, gracias por aceptar mi invitación y estar acá presente en el foro. Muchas gracias, Ricardo. Le doy las gracias tanto a ti como a los técnicos de este canal y además, sobre todo al público que nos está escuchando. Ojalá podamos hablar del tema, que es un tema de mucha actualidad para el país, porque aunque mi padre lleva 47 años de haber sido asesinado, pues casi todos los días hay noticias sobre mi padre cuando es en temas culturales o cuando se trata de la lucha por la justicia que mi familia y creo que gran parte de la sociedad nos acompaña en la búsqueda de la justicia. Así que te agradezco, estoy a tus órdenes para que esta noche pueda responder las preguntas que me hagas. Bueno, más que una entrevista, unas preguntas, es un conversatorio, es una charla, y yo quiero también compartir con nuestros televidentes y cibernautas que Juan José Dalton es periodista, es director del periódico Contrapunto, uno de los medios con mayor reconocimiento nacional e internacional por un periodismo con un pragmatismo, con técnica periodística, y que también ha sido galardonado y reconocido esta trayectoria del medio Contrapunto. Juan José, la vida de su padre ha sido estudiada, ha sido recordada por diferentes historiadores, por académicos, ya que él era un hombre brillante en el mundo académico, un extraordinario ser humano, abogado, antropólogo, filósofo, poeta, que posiblemente es una de las fases más reconocidas de su padre. Pero también hay una transición de dos generaciones que no tuvieron mayor información, pero que mantienen vivo la obra literaria, el pensamiento de su padre. ¿Dónde nace el poeta Roque Dalton? ¿Cuáles son los datos, sus orígenes, para poder llevar una línea del tiempo que permita a toda nuestra teleaudiencia poder confirmar todos estos valores históricos y el legado del poeta Roque Dalton? Sí, y mi padre nació el 14 de mayo de 1935. Nace aquí en San Salvador. Hijo de María García, una enfermera, y de un empresario norteamericano
que se llamaba Winald Dalton. Yo creo que allí es donde mi padre comienza a tener noción de la realidad de él, porque él era hijo único de mi abuela. Mi abuela era una enfermera del Hospital Rosales. Ella en una ocasión recibió a un hombre que llegó herido de un balazo en la cara. Resultó ser ese señor el padre de mi padre, o sea, mi abuelo, Winald Dalton, que se había tenido una disputa con otro empresario, Benjamin Bloom, que parece que no tuvieron un acuerdo en algo y se agarraron a balazos. Quizás como en el pleno oeste, pues en un duelo, y Benjamin Bloom logró herirlo. Lo llevaron al hospital y mi abuela lo cuidó. Mi abuela era una típica mujer salvadoreña, muy católica, muy dada a su trabajo. Ella vivió durante mucho tiempo, y ahí vivió mi papá, y ahí nacimos nosotros, los tres hermanos, en la calle 5 de Noviembre, ¿verdad? Mi abuelo lo que tenía era una tiendita que se llamaba La Royal. Todavía está en esa calle, Segunda Avenida Norte y 5 de Noviembre, está la tienda Royal. Ahí fue, pero lo que te quiero contar es que de ahí vienen los contrapuntos de mi padre con el enfrentamiento social, porque mi padre era hijo único de mi madre, pero mi abuelo tenía otros hijos con otra señora que era su esposa. Pero en los jóvenes sucede eso, ¿no? Que mi abuela, él era un señor elegante, tenía mucho dinero, mucho poder, y mi abuela cae presa en manos de ese señor, ¿no? Entonces, de ahí nace mi padre, de ese amor. Pero bueno, ya viene el enfrentamiento del salvadoreño con el gringo, de las personas humildes con el poderoso. Mi padre, es cierto que mi abuelo reconoce a mi padre, eso está firmado en el acta de nacimiento, y además lo veía regularmente, lo mantuvo a esa segunda familia, y también lo llevó a los mejores escuelas de ese entonces. Tanto es que mi padre estudió en el Externado San José con los padres jesuitas, y llegó a ser un niño o un joven destacado, que los jesuitas tienen una nominación
¿cómo se llama?, a los personajes destacados. Mi padre llegó a ser príncipe de los jesuitas, príncipe jesuita de sus estudiantes. Claro que él no era, él desde entonces se dedica a la literatura, a hacer poesía. Mi padre era escogido para hacer actos culturales, dedicarle poemas a los días festivos de este país, como la independencia y otras fechas patrias, ¿verdad? Entonces, desde pequeño mi padre nace con esa musa, pero también nace con esa contradicción que tenemos a veces los humanos cuando desde la familia no vivimos, digamos, en una normalidad como es, nos tocó a nosotros también, como no es vivir en familia, ¿verdad? Ya a nosotros nos tocó, cuando nacimos, mis hermanos y yo, somos 3 hijos de madre y padre. Yo soy el de en medio de mis 3 hermanos, pero a nosotros nos tocó a veces criarnos un tiempo con mis abuelas, porque mi padre se convirtió cuando llegó a la universidad en un luchador social, en un luchador estudiantil, y cuando mi padre no estaba preso, ¿verdad?, en el tiempo de la dictadura militar en este país, cuando mi padre no estaba preso, estaba exiliado o estaba, ¿cómo se llama?, en el exilio, estaba exiliado o estaba clandestino. Entonces, ahí desarrolla mi padre también en la universidad, ¿cómo se llama?, se crea otra faceta de mi padre que la podemos seguir abundando. Juan José, llegamos a la época ya de juventud, ya su padre, un estudiante universitario, comienza a ganar terrenos sitiales de honor por su talento académico, pero también su alta conciencia y responsabilidad social que lo lleva a enfrentarse al poder, a continuar una serie de poemas, de actos políticos en el cual él aprovechaba todo ese talento para poder, a través de su interior, expresar una serie de injusticias de la sociedad salvadoreña, cuando ya estaba desarrollándose la persecución política y habían actos que atentaban contra la libertad de expresión, contra todo este tipo de manifestaciones previo al estallido del conflicto social en la década de los 60 y de los 70. ¿Cómo es que su padre se convierte en un blanco o en un enemigo de la guerrilla, de en aquel momento las fuerzas que estaban tratando de desarrollar toda una lucha por estos aspectos políticos y que pone en el foco, en el ojo del huracán, la vida del poeta Roque Dalton? Sí, en primer lugar, el enfrentamiento en la guerrilla de mi papá es quizás como una tercera parte ya y la final de su vida. Pero mi padre era un estudiante, en aquel entonces el único partido de izquierda era el Partido Comunista. Mi padre, es decir, mi abuelo
lo quiso mandar a él a estudiar a Estados Unidos, como a todos sus demás hijos, ¿verdad? Tenía el dinero y toda la capacidad de mandarlo a estudiar a la universidad que él quisiera. Mi padre fue un gran cafetalero, cañero, es decir, era un gran algodonero, era un gran empresario, tenía mucho poder. Fíjate que mi abuelo fue el que le regaló los 2 primeros aviones a la Fuerza Armada, a la Fuerza Aérea de la Fuerza Armada de El Salvador, porque se creó la Fuerza Aérea y no tenía aviones. Y los 2 primeros aviones se los regaló mi abuelo. Por ahí encontramos un recorte en un diario del año, por allá por el 30 quizás, donde decía Mr. Winald Dalton otorga los 2 primeros aviones a la Fuerza Aérea. Entonces, pero mi padre era un rebelde, no rebelde sin causa, sino que un rebelde con una causa concreta. Cuando entra a la universidad, o cuando termina el bachillerato, él decide irse a estudiar a Chile. Y en Chile estudia abogacía, derecho, y paralelamente era también periodista, ¿no? Entonces, él ejerce el periodismo. En Chile había un gran nivel de libertad que nunca había existido aquí en El Salvador, porque aquí en El Salvador lo que imperaba era una dictadura, una verdadera dictadura, no dictadura a la que se le podía decir cualquier cosa y no pasaba nada, ¿me entiendes? Sino aquí mi papá criticaba. Cuando regresa de Chile, mi papá criticaba a veces con humor, a veces con poesía, a veces con periodismo, criticaba el estado de cosas de este país y al rato lo llegaban a traer y a meterlo preso. O le avisaban de que habían dado orden de captura para él por haber violado las leyes de la dictadura. Entonces se lo llevaban preso. Y así como a él, a su generación, porque no era solo Roque Dalton, había una generación de intelectuales como Manlio Argueta, Roberto Armijo. Recién acaba de morir el poeta Tirso Canales, estaba el pintor Carlos Cañas, estaba ¿cómo se llama? José Roberto Sea, que eran un grupo de intelectuales rebeldes. Y todos ellos sufrieron igual prisión, igual persecución y ¿cómo se llama? Y censura, pues también. Para mí los poemas de mi padre se vienen a conocer después de terminada la guerra, aquí en El Salvador, porque era casi más conocido fuera que aquí en El Salvador. Entonces, de ahí nosotros nos tuvimos que ir para el exilio. Estábamos muy bien niños cuando nos fuimos al exilio. Entonces nos fuimos para un país que ya no existe.
¿Por qué? Porque Checoslovaquia, que es a donde el Partido Comunista mandó a mi papá, se llamaba Checoslovaquia, y hoy ya no existe la República Checoslovaca, sino que existe la República Eslovaca y la República Checa. Son dos países diferentes después de la caída y el derrumbamiento de la Unión Soviética y el campo socialista. Importante, llegamos al momento probablemente de la finalización de la segunda etapa del poeta Roque Dalton para incorporar ya a esta tercera etapa, que sería prácticamente la etapa final del poeta, filósofo, antropólogo, abogado, empresario Roque Dalton. Regresaremos para conocer la trayectoria y el calvario de la familia Dalton, ya que tienen un desaparecido forzadamente a manos de la extinta guerrilla y también otro desaparecido por las extintas fuerzas de seguridad. Tenemos presente a una víctima de 2 desapariciones forzadas en El Salvador. Regresamos. Muchas gracias por su sintonía. Saludamos a todos los televidentes en señal abierta de televisión a nivel nacional, cables Tigo, Claro y nuestras multiplataformas de redes sociales. En esta oportunidad contamos con la participación de Juan José Dalton, periodista, director del periódico Contrapunto, hijo del poeta Roque Dalton. Estamos conociendo parte de la trayectoria, de la vida, del legado del poeta Roque Dalton. Juan José, llegamos a un momento que sin duda requiere de mucha valentía, de mucho coraje como hijo, el poder hablar de ese momento en el cual su padre es desaparecido forzadamente y todo lo que está a nivel periférico en este acto cobarde, en este delito de lesa humanidad que se cometió en El Salvador contra la integridad física y espiritual de su padre. Sí, bueno, quiero explicar que mi padre en su periplo de revolucionario, de político rebelde, de avanzada, un intelectual con un pensamiento muy definido. Mi padre sostiene como en la década de los 60 y 70 se dio en América Latina, fue un fenómeno latinoamericano de lucha armada, porque se consideraba que sin la lucha armada no habría posibilidades de cambio de la situación, de cambio de la instauración de gobiernos cívicos que respetaran los derechos humanos, que respetaran las leyes, porque también eran gobiernos corruptos. Entonces mi padre decide incorporarse a la guerrilla. En ese entonces, en los años principios de 1970, surgen en El Salvador 2 guerrillas primeras, ¿no? Que fueron las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, que lideraba el obrero Salvador Cayetano Carpio, o comandante marcial, y otra
otra guerrilla que se llamaba Ejército Revolucionario del Pueblo y que los dirigentes, el principal dirigente era Edgar Alejandro Rivas Mira, un economista que fue muy destacado en el Liceo Salvadoreño. Este economista estudió en Alemania y en Alemania estuvo involucrado con grupos rebeldes alemanes que como se dio un fenómeno también en Italia, en Francia, que intentaron hacer guerrillas en esos países también. Es un fenómeno que casi no se conoce, pero es real. Entonces, este hombre viene aquí a El Salvador y crea el grupo que fue el que secuestró al empresario Ernesto Regalado Dueñas, ¿verdad? Y lo asesinaron. Entonces, después de eso, capturan a varios de ellos, y Edgar Alejandro Rivas Mira queda en libertad y forma el Ejército Revolucionario del Pueblo. Mi padre, siendo una persona conocida, lo invitan a participar. Se sabe que la invitación fue a mi padre para incorporarse a la guerra de las dos organizaciones, porque las dos organizaciones tenían nexos. Entonces, se sabe que mi padre viene acá a El Salvador, pero viene y cae en manos del Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces, mi padre es llevado a que se convierta en un político de esta guerrilla, ¿verdad? Entonces, él se dedicaba a escribir sobre los problemas que veía en el país, que también imperaba una dictadura militar férrea, pues. Aquí, antes de los acuerdos de paz, los gobiernos se turnaban o por golpe de Estado o por fraude electoral. Era la tónica de los gobiernos, ¿no? Las tandas militares eran las que se sucedían a través de fraude electoral con partidos de fachada, o por golpes de Estado directamente. Entonces, por eso fue que surge la guerrilla aquí en El Salvador, y por eso surge la guerrilla en Nicaragua, la guerrilla sandinista, la guerrilla en Guatemala y todo. Entonces mi papá viene con esa faceta de intelectual a asumir una posición de político. Como político se nuclean alrededor de él otros guerrilleros que también pensaban como él, que la guerra en El Salvador no era estrictamente militar, como decían los militaristas, donde estaba Alejandro Rivas Mira, Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez, Vladimir Rogel, eran los jefes principales. Y de hecho estos cuatro fueron los que
al ver que mi papá escalaba posiciones, que mi papá era un tipo muy carismático, era un tipo muy dado ¿cómo se llama?, al debate, a la polémica y todo. Entonces deciden que no les conviene tener a un hombre como él y lo someten, lo capturan junto con otro miembro de la guerrilla que se llamaba Armando Arteaga, era un dirigente sindical. A los dos los meten presos diciendo que habían cometido muchas indisciplinas, que querían dividir al partido, a la guerrilla, hasta que al final le hacen una acusación que se consideraba grave, pues, porque decía que era un enemigo de la guerrilla y que era agente de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Había un hecho que a mí se me olvidó tocar, es que la última vez que mi padre estuvo preso, en 1964, lo vino a interrogar un agente de la CIA. Pero el agente mandó información de que mi padre no quería colaborar con ellos. Entonces lo volvió a entregar al ejército. Entonces todo eso se sabe después. Hay documentos desclasificados en el que se refiere que Roque Dalton nunca, o sea, que él se enfrentó patrióticamente al imperio norteamericano, ¿verdad? Y dijo, no colaboro con ustedes, yo soy un intelectual, déjenme libre y yo sigo mi vida con mi familia. ¿Y cómo se llama? Pero este gringo lo entregó al ejército con la finalidad de que ellos decidieran qué hacer con él. Entonces mi padre regresa al reclusorio donde él estaba. Hubo un temblor, rajó las paredes y mi padre pudo escaparse de la cárcel. Entonces, este grupo final con que mi papá militaba, Edgar Alejandro Rivas Miras, Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez y, ¿cómo se llama?, Vladimir Rogel, dijeron que no, que él era enemigo, que él era agente de la CIA, y ¿cómo se llama? Y deciden asesinarlo. El 10 de mayo, Día de la Madre de 1975. Mi padre fue asesinado aquí en San Salvador. Juan José, el estatus legal, jurídico legal de su padre es persona desaparecida, presuntamente asesinado. Así es. Y en este momento hay relatos extraoficiales, hay testimonios. Usted particularmente recibió información de uno de los implicados de manera directa que aseguran que su padre fue asesinado. Sí. A través de la historia, a través de diferentes entrevistas en todos estos años, se ha conocido y ha sido de conocimiento público los nombres de los asesinos, de los cobardes que ordenaron, actores materiales e intelectuales del asesinato del poeta Roque Dalton. ¿Por qué nunca ha existido la voluntad política de establecer el Estado de Derecho para hacer justicia? Bueno, es que en nosotros cuando... sí quiero aclarar que el estatus legal de mi padre es desaparecido, presuntamente asesinado. ¿Por qué? Porque el cadáver no ha aparecido, ni hay vestigios
de que... ¿De dónde se encuentra? De dónde está. Nosotros, por los testimonios que tenemos, hemos llegado a conocer de que mi padre fue sepultado en una fosa común que abrieron de 2 metros de profundidad por allá por el municipio de Quesaltepeque, en la lava del volcán del Boquerón, ¿verdad? Hay una zona que era una calle vieja que ya no se usa, que fue en desuso y que quedaba muy lejos de población. Había un campamento guerrillero que lo dirigía Jorge Meléndez. Allí iban a entrenar tiro, granadas hechas a mano, explosivo artesanal. Entonces, por allí decidieron enterrarlo. En una oportunidad posterior a que nosotros llevamos el caso a la Fiscalía en el gobierno, durante el gobierno de Mauricio Funes, prácticamente no se hizo nada, no se investigó nada. El fiscal general de entonces, Barahona, Romeo Barahona llevó y le dijo al juez, abra el caso y sobreséalo por prescripción. Definitivamente por prescripción del delito, sin tomar en cuenta que nosotros habíamos denunciado el caso como crimen de lesa humanidad. Y crimen de lesa humanidad, precisamente, una de las cosas más importantes es porque el cadáver no ha aparecido. Entonces mi papá está en calidad de desaparecido y así lo acepta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces el juez, dicho sea de paso, era Jean Matei Aurora. Romeo Aurora Yamatei. Romeo Aurora Yamatei, que tanto se conoce aquí por su polémica actitud como juez y como persona, ¿verdad? Porque pero fue condenado. Está condenado, implicado en cuestiones de corrupción. Entonces, ese juez le hizo caso al fiscal, cuando él pudo haber dicho, no, este caso la familia Dalton lo presenta como crimen de lesa humanidad. Entonces, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Entonces nosotros lo que hicimos fue, ya que creíamos que hasta allí había llegado la posibilidad de obtener justicia, presentamos un amparo a la Sala de lo Constitucional. Y en este momento el amparo está vigente porque fue admitido por la Sala anterior de lo Constitucional. Y esperamos nosotros, los buenos y legales y justicieros, oficios de la actual sala, que pueda resolver a favor nuestro el amparo. Eso esperamos todos los salvadoreños, que se haga justicia y que sean atendidos los requerimientos, la solicitud formal, ya al haber agotado las instancias en El Salvador. Al regresar, conoceremos cuál es el estatus de la demanda de la familia Dalton. Regresamos.
En esta oportunidad, el periodista Juan José Dalton, hijo del poeta Roque Dalton, llegamos al momento de que la demanda por este delito de lesa humanidad contra la humanidad por el asesinato, presunto asesinato en este momento y desaparición forzada de Roque Dalton ha sido admitida, ha sido aceptada. Y en esa dirección, Juan José, ¿qué información tienen ustedes de las personas que les han acompañado, que les han asistido, que han desarrollado también este esfuerzo junto a ustedes? Bueno, nosotros tenemos un grupo de abogados que nos apoya y precisamente por eso es que logramos hacer esa demanda de amparo, ¿verdad? Porque era lo que era para agotar todos los espacios jurídicos que se puede hacer en el Estado de Derecho actual de El Salvador. La admisión de la demanda es tan importante porque ahí se reconoce que mi padre está desaparecido, supuestamente asesinado. Pero no solo eso, sino que la demanda de amparo nos indica que nosotros tenemos derecho a la verdad, que tenemos derecho a la protección jurídica, que tenemos derecho a una serie de derechos ciudadanos y familiares también, ¿no? Entonces, ¿qué piden puntualmente, Juan José? ¿Cómo? ¿Qué piden ustedes puntualmente en la demanda? Nosotros puntualmente lo que pedimos es que se investigue el caso jurídicamente, que se reconozca y se conozca a toda la población quiénes fueron los asesinos de Roque Dalton, quiénes desaparecieron el cadáver y dónde están enterrados sus restos mortales, que se entreguen a la sociedad los restos para que nosotros podamos darle la sepultura que merece y la sociedad pueda llegar a rendirle. Aquí ha venido mucho intelectual extranjero pidiendo ir a donde están los restos de mi padre para rendirle homenaje y sencillamente no hay tumba, ¿verdad? Es dramático, tremendo. Mi abuela murió pidiendo justicia. Mi madre ya está también una persona que tiene más de 88 años, y hemos tenido que hacer todo el esfuerzo de búsqueda de justicia. Pero hay... ¿Qué le dice su madre? ¿Qué espera su mamá? Mi mamá espera lo mismo que esperamos nosotros, que se condenen a los que mataron a mi padre, que los condenen a la sociedad, que los condenen a la justicia. Nosotros no, esto no es venganza. Venganza sería si nosotros con armas o tal vez contratando sicarios mandáramos a liquidar a los que mataron a nuestro padre, pero nunca nos fuimos, ni nunca, impensable para nosotros. Somos personas con un alto nivel cívico y entonces no estamos por la venganza, estamos por la justicia. Entonces, esa es la esperanza nuestra, que en este país comience a dilucidarse
todos estos casos, porque está el caso también de Armando Arteaga, que la familia también necesita saber dónde quedó, y todos ¿Siguieron ellos el proceso también o está en el mismo caso o solo el de su padre? No, está el del caso de Armando Arteaga también están los dos casos. Está el caso de mi hermano mayor que es desaparecido, que todavía no lo hemos llevado a la fiscalía porque estamos estudiando cómo, pormenorizando, ¿verdad? Yo también fui víctima, yo me incorporé a la guerrilla, a las Fuerzas Populares de Liberación, que estábamos aquí en la zona de Chalatenango. En un combate me hirieron y meses después ya yo en curación fui capturado, herido, me torturaron bárbaramente. Yo tengo cicatrices en mis dedos de estar colgado en la pared del techo, me dieron picana eléctrica, incluso en la herida. O sea, hicieron horrores con nosotros. Y que sinceramente en aquel entonces la policía y el ejército actuaba de esa manera, por eso había tanta lucha de grandes sectores de la sociedad por combatir a esa tiranía, a esa dictadura. Juan José, durante todos estos años, ¿usted ha podido hablar en persona con Joaquín Villalobos, con Jorge Meléndez? ¿Qué le han dicho o no ha podido enfrentarlos? Yo hablé con Joaquín Villalobos, tengo una entrevista con él publicada en el periódico Excelsior de México, donde él reconoce que él participó cuando yo le hago la pregunta y le digo, ¿quiénes fueron los que idearon este crimen? Y él dice, participamos Alejandro Rivas Mira, Jorge Meléndez, uno que le decíamos Alberto, otro que le decíamos Mateo y yo. Eso está grabado y eso está publicado. Y eso está entregado, el documento, a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía, tiene todo eso para procesar e investigar si es cierto o no. Entonces, nosotros esperamos que la Fiscalía, o sea que si nos ampara la Sala de lo Constitucional, como debe ser por la jurisprudencia que ya existe en nuestro país, creo que vamos a lograr el amparo, y si nos ampara la Sala de lo Constitucional, va a encomendar a la Fiscalía a que investigue y al tribunal que procese a los acusados. En el caso de Jorge Meléndez, como exfuncionario de los gobiernos del FMLN, fue duramente criticado, fue más mediático su cuestionamiento en diferentes entrevistas. Jorge Meléndez dijo una cosa tan cínica, porque Joaquín Villalobos también fue cínico, porque él me admitió a mí todo lo que su responsabilidad y la responsabilidad de otros, entre esos a Jorge Meléndez lo menciona él, nosotros no conocíamos que Jorge Meléndez estaba involucrado. Entonces, después en un periódico español, El Mundo, Joaquín Villalobos se desentiende. Dice que él no tiene nada que ver ni material ni intelectualmente. Pero Jorge Meléndez dijo una cosa más cínica y era como una burla a nuestra familia, que él dijo que él sabía todo, él sabía que Roque Dalton no era ningún pobrecito poeta, porque hay una obra de mi papá que se llama El pobrecito poeta que era yo, y dijo
Yo sé todo lo que pasó, sé dónde está enterrado, sé quiénes lo asesinaron, pero yo todo eso lo voy a contar en un libro. Y le dijo a la periodista que lo estaba entrevistando, y no te voy a contar más, porque entonces mi libro nadie me lo va a querer comprar después. Imagínate qué clase de cinismo, ¿no? Qué clase de poca humanidad realmente en este caso. Yo creo que el cinismo no comenzó durante este tiempo, sino que el cinismo principal fue cuando lo apresaron a mi padre, siendo ya una persona muy reconocida, acusarlo de algo totalmente falso y asesinarlo. Juan José, quiero darle las gracias por aceptar mi invitación, por venir a conversar de parte de la vida y la trayectoria de su padre, el poeta Roque Dalton. Agradecerle también porque no es fácil poder expresar, como usted lo ha hecho, y transmitir a todos los televidentes y cibernautas parte de este drama humano que ha vivido su familia, con 3 eventos muy lamentables: las 2 desapariciones forzadas de su padre y de su hermano, y también el tiempo que usted estuvo en cautiverio, que fue privado de libertad. Sí, yo solamente quiero decir una cosa: le agradezco a la Universidad Nacional de El Salvador y al Ministerio de Cultura haber publicado recientemente 2 tomos de estudios sobre la obra de mi padre, que hizo el intelectual maestro de la Universidad de Boston, que se llama Jane Ifland. Los tomos se llaman Para llegar a Roque Dalton, Pequeños infiernos y paraísos. Entonces, esos ya van a estar a la venta y van a ser conocidos por el público salvadoreño. Y entonces le doy las gracias a las instituciones que tuvieron que ver con este tiraje. Juan José, este programa, este foro, está a la orden, al servicio de su familia, de sus abogados defensores, para poder continuar llevando este mensaje, porque el tema de los desaparecidos en El Salvador ha sido ampliamente difundido por mi persona a través de este espacio, y por supuesto que la vida del poeta Roque Dalton, de su hermano, están encuadrados dentro de la desaparición forzada y posterior cobarde asesinato y ocultamiento de los cuerpos. Seguiremos apoyando y deseamos que Dios bendiga, que ilumine a las autoridades que estén involucradas en este proceso y que se conozca la verdad. La familia Dalton tiene derecho a la verdad, a la justicia, y tiene también derecho a la restauración y reparación que se determine en la sentencia, que esperamos sea condenatoria y favorable a la familia Dalton. Como ustedes pueden observar, como ustedes han podido ser testigos presenciales, este es parte del drama humano que viven las personas que tienen familiares en condición de desaparecido. El no poder tener un lugar donde rendirle tributo, donde llegar a poder compartir todos sus sentimientos, el no poder cerrar el ciclo de duelo en los familiares de las personas desaparecidas, es un calvario y un tormento. Esperemos que el caso de la familia Roque Dalton llegue a un feliz término. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Bueno. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.